¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa especial Cada Hogar una Iglesia. Te invitamos a que le des link a este video y compártelo en tus redes sociales para que muchas personas lleguen a los pies de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar. Querido y buen Dios, gracias te damos por la vida que nos das. En este programa especial de sábado maravilloso queremos que tú nos dirijas y que nos cuide cada día donde quiera que vayamos. Llénanos de tu Santo Espíritu y transfórmanos cada día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hubo uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino tan cruento a la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús y en su cuerpo mis culpas llevó. Él es todo ternura y amor para mí, mi alma impura su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz él clavó. En la cruz mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó.
la presencia de Dios en los grupos pequeños. En 2 de Samuel 6:11 se encuentra una de las experiencias más asombrosas de la Biblia. Allí se cuenta la experiencia de Obed-Edom, cuyo nombre significa servidor. Parece ser que él formaba parte de la tribu de Leví, pero aunque no pertenecía al ministerio sacerdotal, pertenecía al grupo de los músicos. Un día, el rey David decidió llevar el arca del pacto al templo porque ésta llevaba muchos años en la casa de Abinadab. La Biblia dice que cuando iban de regreso con el arca, hubo un tropiezo y, en un acto temerario, Usa, hijo de Abinadab, extendió la mano y la sostuvo. Debido a ese acto, Dios lo hirió con la muerte. David tuvo miedo de lo ocurrido y no quiso llevar el arca de Jehová a la ciudad de David, así que la hizo llevar a casa de Obed-Edom, donde estuvo 3 meses. Dice la Biblia que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Aunque actualmente no tenemos el arca de pacto con la presencia de Dios para bendecir nuestra casa y familia, tenemos garantía de la promesa de su presencia. En Mateo 18:20 encontramos la promesa de la presencia de Dios. Allí se nos dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios promete que donde está su presencia hay bendición. Y cuando se organiza en un hogar un grupo pequeño, automáticamente llega la presencia de Dios y esa casa es bendecida. Hoy no tenemos el arca, pero Dios estableció los grupos pequeños como medio de discipulado y de bendición. Por ello, el Señor nos invita a recibir su presencia en los grupos pequeños, como también a discipular y servir a otros. El sacerdote Abinadab guardó el arca durante 20 años y la Biblia no registra nada extraordinario, pero en solo 3 meses, Obed-Edom fue bendecido. Recuerden que el significado de su nombre es servidor. Dios quiere que seamos sus siervos. Él quiere traer bendición. Elena G. de White nos aconseja: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 24. Reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Cada día con Dios, página 9. Escrito por Edward Ariza, director de Ministerios Personales, Asociación del Alto Magdalena. Hola, mi amigo querido. Mira, la Iglesia Adventista nació por voluntad divina y nació de la profecía. Somos una iglesia profética. En la Biblia hay 2 profecías que yo siempre digo que son como una especie de partida de nacimiento de la Iglesia Adventista. Hay 2 textos, uno en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Daniel 8:14, y en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 14, 6 al 12. Así que la profecía es importantísima en la experiencia del cristiano y de la iglesia. Sin embargo, debemos saber interpretar la profecía. Los cristianos han utilizado diferentes métodos para interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis especialmente. Los adventistas usamos el método llamado historicista. De acuerdo con este método de interpretar profecías, las profecías abarcan un amplio periodo de la historia del pueblo de Dios, desde el tiempo del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Esta metodología la dio el mismo ángel a Daniel cuando llegó para ayudarle a entender la profecía de Daniel 7. Observa lo que dice Daniel 7, 15 al 18. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, es el ángel, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló. Quien habló fue el ángel, ¿no es cierto? Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias, porque el tema de la profecía de Daniel 7
son las bestias, estas 4 grandes bestias, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí puedes ver que la profecía se refiere a eventos que cubren el periodo histórico desde el imperio babilónico hasta el tiempo del fin. Esta manera de interpretar la profecía fue confirmada por Jesús, cuando él indicó que la última parte de la profecía del capítulo 9 de Daniel se iba a cumplir en la destrucción de Jerusalén. Bueno, de acuerdo al método historicista de interpretación profética, el libro de Daniel provee la aplicación histórica de los símbolos. El ángel le dijo a Daniel que surgirían 4 reinos sobre la tierra y que el 5.º sería el reino de Dios. El ángel identificó por nombre a 3 de los reinos históricos: Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El 4.º reino no es identificado, pero se da una descripción detallada de su naturaleza y de sus acciones en los capítulos 7, 19 al 26. Entonces Jesús dio a entender que este 4.º reino era Roma. En Mateo 24, 15 y 16, Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y se estaba refiriendo a Daniel 9, el que cree o el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. En otras palabras, Jesús vivió en los días del Imperio Romano. Por lo tanto, se estaba refiriendo pues a Roma. Por eso, mientras como iglesia sigamos el bosquejo bíblico de la historia, estaremos siempre pisando terreno seguro y firme. Ahora, es necesario decir que muchos otros símbolos presentados en la profecía no fueron interpretados por el ángel. Por ejemplo, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, las otras 2 bestias de Apocalipsis 13, Babilonia, etc. Entonces, ¿cómo debemos identificar el cumplimiento profético de esos símbolos? Eso veremos un poco más adelante en este mismo estudio. Pero vamos ahora a la segunda parte. En la segunda parte, veamos el principio de día por año. Este principio de interpretación profética del método historicista es interesante. En profecía, un día vale un año en la realidad. Muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio a las profecías de tiempo que se encuentran en Daniel y en Apocalipsis. Ellos extrajeron el principio de la interpretación año por día o día por año de varios textos claves y del contexto inmediato de las profecías mismas. Por ejemplo, Números 14:34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En este texto encontramos el principio del año. 40 días simbolizaban 40 años de la realidad. Otro texto es Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Aquí se confirma este principio. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En estos 2 pasajes podemos ver claramente la idea del principio de día por año, y cuando estudiamos dentro del método historicista las profecías de Daniel y de Apocalipsis, cada vez que encontramos mencionado un día significa un año, o tarde y mañana de un día, un año, o 42 meses, entonces multiplicamos 42 meses por 30 días que tiene el mes y el resultado lo aplicamos a la interpretación como años. Y este principio fue sacado de estos textos. Veamos ahora la identificación del cuerno
pequeño. ¿Qué herramientas deberíamos emplear para identificar el bosquejo histórico que se encuentra en las visiones? Y consecuentemente, ¿cómo podríamos identificar al cuerno pequeño? Mira, tenemos que movernos de lo que está claramente revelado en las profecías mismas hacia lo que ha sido dejado sin definir en términos históricos. Tenemos que darnos cuenta de que en Daniel 2 y 7 encontramos el bosquejo más importante de la profecía, tanto de Daniel como del Apocalipsis. Esta columna vertebral, que es el desfile de las naciones, provee el bosquejo histórico que debe ser utilizado al identificar otras profecías como la del cuerno pequeño, por ejemplo. Sabemos que el cuarto reino es Roma, y que de acuerdo con la profecía sería Roma dividida en 10 pequeños reinos, y que uno de esos pequeños reinos se levantaría como un poder político y religioso que dominaría a los otros. Bueno, cerca del año 200 después de Cristo, Hipólito interpretó a la cuarta bestia como los romanos y al cuerno pequeño como el anticristo que se levanta, un poder religioso que se levanta contra Dios y contra la iglesia. ¿Cómo podemos identificar al cuerno pequeño? Hay algunas características mencionadas en Daniel 7 y 8. La primera es que es un poder perseguidor, especialmente perseguidor del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? El pueblo que quiere hacerle caso a la palabra de Dios y no a las tradiciones humanas. Segunda característica, este poder representado por el cuerno pequeño se exalta a sí mismo y se considera Dios y blasfema contra Dios, atribuyéndose prerrogativas divinas. Entonces, si tú quieres identificar al cuerno pequeño, tienes que buscar hoy día un poder religioso que se exalte de tal manera que cree que su voz es la voz de Dios y que se atribuye prerrogativas divinas. Entonces tú sabrás a quién simboliza ese poder representado por el cuerno pequeño. Tercera característica, el poder de este cuerno pequeño le dura 1260 años. Quiere decir, él existe a lo largo de los años hasta el fin, pero el poder de perseguir, de maltratar como autoridad absoluta le dura 1260 años. Para identificarlo tendríamos que buscar en la historia un poder religioso, político, mezclado, que persiguió a los seguidores de la palabra de Dios durante la Edad Media y durante un periodo de 1260 años. Otra característica más del cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel 7 y 8, la existencia de este cuerno se prolonga hasta el tiempo del fin. Y otra característica más, finalmente será destruido, pero de forma sobrenatural, no por causa de los hombres, sino por la intervención divina. Hablemos ahora del juicio investigador. Mira, en Daniel 8:14 encontramos la profecía de las 2300 tardes y mañanas que, siguiendo el principio de interpretación de día por año, se refiere a 2300 años. Esta profecía se le reveló a Daniel con la siguiente advertencia. Vamos a leer Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y el profeta añade en el versículo 27, yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. La visión fue la siguiente. El profeta Daniel oyó una voz que le decía, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora él estaba con dificultad para entender a qué se refería eso, y el ángel viene y le explica lo que acabamos de leer. Daniel sigue diciendo que oró pidiéndole a Dios que le revelara el significado de la profecía y que como consecuencia de eso, pues el ángel se le presentó nuevamente y le dijo lo que está registrado en Daniel 9, 23 al 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mi amigo querido, este texto contiene los datos necesarios para entender esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Sobre la base de esta declaración podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer una secuencia. Primero, observa que el periodo profético de los 2300 años empieza cuando sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora, la historia registra que esa orden la dio el rey Artajerjes de Persia el año 457 a.C. Entonces, este es el momento, el año del comienzo del periodo profético de las 2300 tardes y mañanas. En segundo lugar, la profecía decía que desde el año 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el bautismo de Jesús, porque ahí empezó su ministerio, habría 7 semanas y 62 semanas. Este total de 69 semanas, en lenguaje profético, si multiplica 69 por 7 días de la semana, equivale a 483 años. Esto nos lleva hasta el año 27 después de Cristo, fecha exacta cuando, según la historia, se lleva a cabo el bautismo de Jesús. Quiere decir, hasta aquí la profecía se ha cumplido con exactitud. Tercer punto. La profecía hablaba de una semana más, que nos lleva del año 27 al 34 después de Cristo, cuando el pueblo judío en 34 apedreó al diácono Esteban, y con eso se terminó el tiempo asignado al pueblo judío. 70 semanas, dice el texto, están determinadas sobre tu pueblo. Entonces, esto también se cumplió con exactitud. Punto 4. La profecía afirmaba que a la mitad de esta última semana, del 27 al 34, y justamente la mitad es el año 31 después de Cristo. En ese tiempo, decía la profecía, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, al morir Jesús, ya no serían necesarios los sacrificios de animales que Israel llevaba a cabo. La historia registra que exactamente en el año 31 después de Cristo, Jesús murió. Y puedes ver una vez más que la profecía se cumplió de manera extraordinaria. Quinto punto. Hasta este punto, todo se cumplió como estaba previsto. La profecía se le dio a Daniel en torno del año 607 a.C. y siglos después todo se cumplió al pie de la letra. Ahora, por favor, sigue mi línea de raciocinio. Si después de las 70 semanas continuamos computando el tiempo, concluiremos que el periodo de los 2300 años termina exactamente el año 1844. Quiere decir que en este año, de acuerdo con la profecía, se purificaría el santuario celestial. Es decir, comenzaría el gran juicio de la raza humana. Esto es algo sorprendente y de solemne significado. La humanidad hoy no puede vivir sin saber que el juicio divino ya comenzó. No se trata de algo que va a suceder en el futuro. De acuerdo con la profecía, a partir del año 1844 se comenzó a definir el destino de los hombres y millones de personas en el mundo ignoran esta verdad. Por eso, en Apocalipsis dice que era necesario que se levantara un ángel, Apocalipsis 14, para volar por el medio del cielo. Y este ángel tiene el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Observa que el ángel vuela, quiere decir que su mensaje es urgente. El vuelo implica rapidez, no hay tiempo que perder. Observa también que el mensaje se da en alta voz, no se lo puede seguir ignorando por más tiempo. Es necesario que se lo pregonen toda la tierra en beneficio de todos los seres humanos. Y finalmente observa que este evangelio es eterno, no es nada nuevo. Nada fue inventado por alguien. Es la historia del maravilloso amor de Dios por los seres humanos. Bueno, llegamos al fin de este comentario hablando de la tipología como profecía.
La tipología se basa en el entendimiento de que hay un método de revelación a través de la historia de la salvación. Dios indicó su obra redentora de antemano en el Antiguo Testamento como sombras de lo que iba a suceder. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, por ejemplo, demostraban la necesidad de una expiación por los pecados, con el entendimiento de que habría una expiación final y perfecta algún día. En el Antiguo Testamento morían los corderos, pero esos corderos eran el tipo del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El cumplimiento de un tipo se llama antitipo. El tipo sería el Cordero del Antiguo Testamento, el antitipo sería el Señor Jesucristo, Cordero de Dios. La tipología es distinta de la alegoría, no hay que confundir las cosas. La tipología es la relación entre eventos, personas o cosas dentro de la historia de la salvación, mientras que la alegoría es la búsqueda de sentidos secundarios o escondidos debajo del sentido primario y obvio de una narración histórica. La tipología deriva de un entendimiento objetivo de una narración histórica, mientras que una alegoría busca sentidos subjetivos en el texto. Hay que tener mucho cuidado con la tipología aplicada a la profecía. Debe ser estudiada con cuidado y equilibrio. De otro modo, podemos caer en errores fatales de interpretación. Vamos a considerar algunos otros ejemplos. Mateo 12:40 dice literalmente lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿quién hizo esta aplicación? El propio Señor Jesucristo. Él dijo que así como Jonás estuvo 3 días enterrado, él mismo, el Señor Jesús, también estaría 3 días enterrado. Esa es una tipología profética. Fueron como una especie de anuncio profético de los 3 días que Jesús estaría enterrado en el sepulcro. Otro texto, Juan 3:14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién hizo esta interpretación? El propio Señor Jesucristo. Dijo, Moisés levantó la serpiente, ahora el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, es levantado para el perdón de los pecados de la humanidad. Quiere decir, la lección de esta semana trató de ayudarnos a entender la profecía de manera correcta, aplicando el método correcto, el método historicista, que nos muestra cómo un evento va atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, desde el momento en que el profeta recibió la visión hasta el momento en que el Señor Jesús viene a esta tierra. La lección también nos enseñó por qué en interpretación profética de tiempo aplicamos el principio de día por año. Mencionamos ya los textos. Nos mostró cómo, de acuerdo a este principio historicista, podemos descubrir al cuerno pequeño, por ejemplo, que explícitamente no es identificado, pero a través de sus características podemos buscar un poder en nuestros días que tenga el poder descrito por el cuerno pequeño en Daniel. En fin, todo esto sirve para desarrollar nuestra confianza en la palabra de Dios. Y en los tiempos de crisis como los que vivimos, más que nunca necesitamos confiar en la palabra de Dios para saber que no estamos arrojados al mundo así como estrellas errantes, sino que nuestra vida tiene un destino glorioso. Dios está cuidando de ti en medio de las dificultades. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Dios de todo mal, Shalom.
Probad y ved. Historia de hoy. Anunciada. Queridos hermanos, en este momento yo soy Cleudi, pero me llaman Branca. Soy la chofer del equipo misionero y ayudo en lo que puedo en los proyectos evangelísticos. Yo soy Socorro y ayudo en la hora de administrar la palabra y también en los momentos de alabanza. Yo soy Reginaldo y siempre preparo un mensaje musical especial para presentar en las iglesias donde estamos. Yo soy Lourdes. Coordino la escuela sabática y la parte musical, cantando e incentivando la alabanza en las congregaciones. Yo soy Anunciada, soy la predicadora del equipo misionero y también dirijo y coordino los estudios bíblicos. Nuestro equipo siempre se está desplazando a las iglesias que están lejos de los grandes centros, llevando el mensaje de salvación a los más necesitados. Particularmente, Dios me dio una misión hace 40 años y yo he hecho todo para cumplirla. Soy una persona humilde, sin recursos, pero Dios nos ha dado para construir iglesias en las comunidades más carenciadas de nuestro municipio. Esta es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, construida aquí en Vermelho. Nosotros construimos esta iglesia. Yo ayudé desde la fundación. Construí la nave, el aula para los niños, el salón de jóvenes, muro, jardín. Hoy, con 87 años, después de 10 iglesias construidas, yo aún tengo salud para seguir en este ministerio. Joao, esta obra, yo quiero entregarla en 6 meses. ¿Qué tal si aceleramos este trabajo? Estamos muy lentos. Estoy delante de otro proyecto terminado, aquí en el Alto de Bellavista, contemplando una iglesia adventista de la que yo fui parte de la construcción desde la fundación. Después de concluida, fuimos muy bendecidos al ver muchas almas bautizándose. Contemplamos la felicidad de todos, porque es maravilloso servir al Señor. Joao, cuando estés listo, llámame para poner los ladrillos. ¿Está bien? Está bien. De aquí a 5 minutos esto estará listo. Durante toda mi vida, Dios ha sido fiel conmigo y mi compromiso con su causa es una respuesta a esa fidelidad. Queridos hermanos, yo les presento un desafío para que vivan una experiencia real con el Señor. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza.
Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan, ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece? Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Feliz sábado, niños. Bienvenidos al momento de adoración infantil de hoy. La historia de hoy se titula Los diezmos son para el Señor. Y los invito para que busquemos en nuestras Biblias el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y la palabra de Dios nos dice así: Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre cada uno de ustedes. A Abdías le gustaba conversar siempre con sus padres. El sábado, en el momento de adoración infantil, el maestro explicó que los niños también pueden dar sus diezmos y ofrendas, y le regaló a cada niño un sobre de diezmo como este que tenemos aquí. Durante el culto, el pastor invitó a que buscáramos el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, y nos estuvo diciendo que el diezmo es la acción de dar a Dios lo que a Él le pertenece, que los diezmos son usados para la predicación del Evangelio. Durante el almuerzo, Abdías conversó con sus padres. El domingo pasado fuimos a la casa de la abuela, ella nos dio $10. ¿Debo devolver el diezmo? Muy bien, así es. Hay algo que no entiendo. El pastor dijo que Dios es el dueño de todo y no necesita dinero. Entonces, ¿por qué esta regla de dar el diezmo por todo lo que ganamos? Es verdad, Dios no necesita de nuestro dinero. Él puso esa regla en la Biblia para ayudarnos a ser fieles. La naturaleza humana es muy egoísta. Entonces tenemos la oportunidad de entrenarnos para ser generosos. Eso tiene sentido. En ocasiones somos egoístas. Otra cosa que no entiendo, ¿qué tanto puede hacer mi monedita? Abdías, la Biblia dice que quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Entonces, es bueno aprender a devolver lo poco que uno tiene para que cuando tengamos mucho, podamos devolver de la misma manera, fielmente. Y hay más, Abdías. Lo poquito de uno junto con el poco de otro, el mucho de otro y el bastante de otro, hace que el resultado sea el mejor para las necesidades del trabajo de Dios. Niños, y ahora vamos a repetir el versículo de hoy. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y derramaré sobre ustedes bendición. Malaquías 3:10. Abdías. Ahora vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Dios, ayúdanos a ser obedientes en todo y a entregarte con gozo y alegría los diezmos y ofrendas cada sábado. En el nombre de Jesús. Amén.
Recuerden, niños, que si siguen las reglas divinas tendrán paz en su corazón, vivirán tranquilos y felices. Se ve en tu mirar que no es fácil soportar. Son tantos los problemas que hay que enfrentar. Si el miedo hace pensar que en soledad estás, mira siempre hacia lo alto. Dios va contigo, oh, ve, confiando siempre en el Señor. Eres quien te ayuda a transformar un mar en tierra firme. Dios está al frente, ve, nada te podrá derrotar. En sus brazos Dios te sostendrá. Sigue seguro hasta el fin. Dios cuidará de ti. Es tan difícil ver tantas cosas suceder. Parece imposible todo resolver. Espera un poco más, lo mejor Dios preparó. No desistas, ven y cree. Dios va contigo, oh, ve, confiando siempre en el Señor. Él es quien te ayuda a transformar un mar en tierra firme. Dios está al frente, ve, nada te podrá derrotar. En sus brazos Dios te sostendrá. Sigue seguro hasta el fin. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Contentos y muy agradecidos a Dios por la bondad, la misericordia de permitirnos llegar hasta ustedes donde quiera que estén en esta hora a través de estos medios de comunicación. En este día tan especial, Día del Señor, estamos dispuestos a través de su bondad y su misericordia a acercarnos hasta su trono de gracia. Así que vamos con una oración a llegar hasta Él. Bendito y maravilloso Padre, agradecido Señor de la bondad y de la gracia con la cual nos tratas, venimos a ti como tus hijos a implorar tu presencia en nuestras vidas, a implorar, Padre, tu misericordia en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. En estos días, cuando quizás la situación que vive el mundo hace que las personas se acerquen un poco más a tratar de entender este fenómeno que estamos viviendo, hay quizás muchas preguntas y las respuestas parecieran como que no están tan de acuerdo a lo que podemos nosotros mirar en el día a día.
Mas, sin embargo, es bueno y propicio recordar que el mensaje del cielo ha sido claro a lo largo de todos los tiempos y entender quizás uno de los misterios más hermosos en los cuales Dios de alguna manera se regala a la humanidad. Quisiera en este momento darle a cada uno de nosotros a través de este mensaje ese toque maravilloso de su presencia en nuestras vidas, a pesar de la situación, a pesar de las preguntas, a pesar de las incertidumbres. Me gustaría mucho hablar un poquito de la bondad. Y si algún texto bíblico nos habla de la bondad, quizás en la expresión más grande, en la expresión más sublime de lo que podemos entender con este término, yo quisiera que ustedes, usando su palabra, usando la Biblia, abramos allí en el libro de Isaías, el capítulo 53, los versículos 4 y 5. Y definitivamente quizás no encontraremos en todo el texto bíblico una expresión más acorde a lo que es la bondad, a lo que es el regalo sublime del cielo. Dice allí Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No hay cosa más maravillosa que la entrega. Definitivamente, si algo se puede forjar o hablar en bondad, ha de ser la entrega. Es el sacrificio, es la abnegación, lo que hace que la bondad pueda ser el sentimiento, o vamos a decir la virtud más grande que los hombres puedan dar. Y el ejemplo maravilloso de Cristo al darse por todos nosotros en la cruz del Calvario, quizás no tengamos un ejemplo más grande y maravilloso de la bondad como tal. Por lo tanto, mis hermanos queridos, a través de este pequeño mensaje, vamos nosotros a ser parte de esa entrega bendita que hizo el Señor a través del ejemplo dado en Jesucristo en favor de los demás. Nunca el mundo ha necesitado quizás más la expresión verdadera de la bondad como en este tiempo. Aparte de el darnos a otros, vamos a recibir la maravillosa satisfacción de aquel que se hace un administrador de la gracia de Dios. Tú y yo, mi querido amigo, tú y yo, mi querido hermano, somos eso, administradores de la gracia divina. Y ¿saben qué es maravilloso? Saber que de alguna manera juntamos nuestras manos con las manos de Cristo en favor de otros. Y eso trae salud, trae paz, trae satisfacción, trae cosas que el mundo no nos puede dar. Hoy en día, quizás atrapados en nuestras casas, quizás con recursos, pero sin poderlos usar porque no hay forma de gastarlos, quizás medio apesadumbrados o en medio de la incertidumbre. Yo te hago a ti una invitación, mi querido amigo. Yo te hago una maravillosa invitación y es a poder, con la ayuda de Dios, ser parte de esas respuestas a través de ese ministerio bendito de la bondad. Eso que hizo Cristo por nosotros, esa entrega bendita de Él, despojándose de su grandeza, despojándose de cosas que tú y yo, aunque intentamos entender, nunca vamos a poder, porque la gloria de Dios es un misterio para nosotros aún. Él dejó todo aquello para venir a darse y darse del todo. Ahí está la clave. ¿Cómo tener yo un corazón bondadoso? ¿Cómo poder yo ser capaz de dar y dar y dar, aun cuando quizás yo no reciba nada? ¿Cómo lograrlo? Leyendo el libro Ministerio de la Bondad, encontré una frase impresionante que quiero compartirla contigo. Y allí dice la autora que nosotros deberíamos tener una oración constante a Dios diciéndole lo siguiente: Padre, enséñame a sentir el dolor ajeno. Eso fue lo que sintió Cristo. Él sintió nuestro dolor. Movido por nuestro dolor, Dios quiso darle una respuesta al ser humano.
Y la respuesta fue Jesucristo, su Hijo bendito. Eso es lo que nos falta a ti y a mí. Y ahí es donde está mi invitación en esta mañana, a que podamos pedirle al Señor que nos ayude a sentir el dolor ajeno, que aprendamos a sentir a aquel que va descalzo, que aprendamos a sentir quizás el hambre de aquel que no tiene que llevar a su boca, que aprendamos a sentir el frío de aquel que no tiene quizás con qué arroparse. Es allí, mi querido amigo, donde yo hago esta invitación, porque estoy convencida de que si nosotros aprendemos a sentir el dolor ajeno, nosotros vamos a ser bondadosos, tiernos y compasivos con aquellos. ¿Y saben qué? Se cumplirá lo que dice la expresión bíblica cuando dice que hay más gozo en dar que en recibir. Y es que no hay cosa más maravillosa que ver unos ojos llenos de alegría y de luz, porque aquella necesidad que tenía ha sido suplida. Y saber que tú puedes decir, esto te lo envía Cristo, eso trae para ti cosas bellas, lindas, gozo y alegría especial. Quiera Dios, mi querido amigo, que este pequeño mensaje del día de hoy nos anime a todos a convertirnos en ese poderoso ejército de Dios, de llevar esa bondad, esa misericordia que Cristo tuvo con nosotros y que ahora nosotros como administradores de su gracia podemos darle a los demás. Me gustaría, mi querido amigo, querido hermano, que con esta oración le pidamos a Dios ese regalo maravilloso de un corazón bondadoso, un corazón compasivo, un corazón que se enternece ante la necesidad de los demás. Querido Padre, queremos agradecerte primeramente ese regalo bendito de tu gracia extendida en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque tú, sintiendo nuestro dolor, viendo nuestra angustia, viendo nuestra condición totalmente perdida, tuviste a bien darlo todo y te diste, Señor, en esa entrega sin pedir nada a cambio. Padre, enséñanos, así como Cristo fue en esta tierra, a hacer con los demás. Danos un corazón compasivo, Padre, y enséñanos a sentir el dolor de los demás. Que el dolor de otro me lleve o nos lleve, Señor, a ser parte de ser administradores de tu gracia en favor del que lo necesita. Padre, pedimos esta inmensa bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor pueda estar con nosotros en este día. La paz de su presencia pueda ser el gozo de nuestro corazón. La luz de la
Gracias por acompañarnos en este sábado especial Cada Hogar una Iglesia. Te invito a suscribirte a este canal y comparte este video por las redes sociales para que muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo Jesús y sea de gran bendición. Acompáñenme a orar. Querido Señor Dios, gracias porque usted siempre nos ha llenado de bendición. Te suplicamos, Señor Dios, que perdone nuestros pecados y que tu Espíritu Santo nos convenza cada día de pecado. Gracias, Señor Dios, por cuidarnos, por darnos este mensaje de salvación. Gracias, Señor Dios. Llénanos de tu Santo Espíritu y quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén.